Bueno, moi boa tarde a todas, moitísimas grazas por virdes a este segundo faladoiro feminista e para min hoxe é un día, pois de agradecementos ás persoas que estás aquí en primeiro lugar, ás persoas que están ou que van a dar esta palestra ou que van a ter esta conversa e creo que é necesario poñer certos termos, certos temas en riba da palestra, falar sin tapuxos e falar claramente. Non? Eu estaba repensando e eu creo que como muller que me adico ou que teño unha responsabilidade política, os ataques máis furibundos que eu recibín non foron por ser de esquerdas, que algún tamén, non foron por ser nacionalista, que algún tamén, sino que foron por ser feminista. Foi por declararme e por loitar a prol de esa lacra. Pero tamén teño que dicir que o feminismo foi o que me salvou en moitas ocasións e o que me seguiu impulsando a exercer e a ocupar un espazo público. O feminismo é un lazo que nos une a todas. E recordo isto precisamente porque cando coñecín a Macarena Baena foi nunha conversa, nun café, nunha pausa de Mulleres que opinan son perigosas e falábamos do importante que era fortalecer os lazos feministas. O feminismo é o que nos mantén vivas, é esa rede que nos rodea a todas e que nos permite seguir loitando. E ainda que estamos nun momento de debate, de crítica, porque precisamente o cuestionamos todo, creo que é bo recordar sempre os básicos. E os básicos nos din que nunha sociedade patriarcal, que nunha sociedade machista, o que se publica nos medios de comunicación é importantísimo. E cando son os propios medios de comunicación quen a veces deliberadamente, a veces por descoñecemento, exercen ou contribúen non a apuntalar, a fortalar eses alicerces machistas e patriarcais, pois temos un problema como sociedade. Para falar disto, a mí non se me ocurría mellor persoa que Macarena Baena, pola claridade na expresión, polo traballo que leva metida dende sempre e creo que é unha experiencia moi pedagóxica para todas nós. E non se me ocurría outra persoa mellor para ter esta conversa que Diana López, porque Diana López sabe moito de construir comunidade e sabe moito de construir lazos e sabe moito de loitar, de poñer o corpo, a cara e o que faga falta. Así que eu deixo vos con estas dúas mulleres para falar do que nos importa e permitídeme que me esquecín o primeiro día agradecerlle ás traballadoras municipais o seu traballo de coordinación, de estar sempre a prol e destes días que eu sei que están sendo unha tolería porque, hai moito traballo na organización destes eventos, aínda que non pareza, tramitación, estar pendente de todo, así que Rosa, directora do CIN e Merche, xente igual de oportunidades, moitísimas grazas por todo, tamén a Ovo, a Voz e Sonido, moitísimas grazas e xa vos deixo coas importantes que son elas. Moitas grazas. Bueno, gracias, Anabel, por esa presentación tan cariñosa. Gracias ao Concello de Pontevedra por organizar e por loitar a prol da igualdade, favorecendo este tipo de encontros que creo que son moi necesarios en torno ao 25N e todos os días do ano. Gracias tamén ás compañeiras do CIN, a Ovo Comunicación e tamén gracias a Macarena por vir hoxe aquí, por estar, por permitirme acompañarte. Esta é a terceira vez que estou con Macarena un pouco máis de un ano ou un pouco menos dun ano. Non lembro moi ben cando foi o premio Sese Mateo. El año pasado. O ano pasado, pero non recordo a que altura. 25N. O 25N tamén, o sea, fai un ano. Estaba dudando aí nas datas. Vamos, que nun ano tiven a sorte de poder coincidir con Macarena xa en esta é a terceira ocasión e eu feliz e encantada porque, como veredes, Macarena, se non a escoitaste xa en Mulleres que opinan este ano, é un libro aberto, sabe moitísimo do que fala e todas aprendemos con ela. Bueno, vou ler a súa biografía para que non a coñeza. Macarena Baena é xornalista especializada en feminismo e violencias machistas. Está licenciada en xornalismo pola Universidade Complutense de Madrid. Traballa dende hai máis de 3 décadas na Axencia EFE, onde desarrollou distintas funcións, entre as que destacan as xefaturas das seccións de macroeconomía, política económica e de sociedade. E desde o ano 2020 dirixe Feminista,
que é unha web de igualdade da Axencia EFE, que ademais é tamén unha web, algúns lle chaman o BOE dos datos da violencia machista, non? Que as xornalistas feministas utilizamos, empregamos moito pois para contrastar información e para estar actualizadas en canto a datos de violencia machista. Actualmente, ademais deste traballo, non, a fronte de feminista, pois imparte ponencias, cursos, talleres, entre os que destacan os desenrolados en varios eventos organizados pola ONU, mulleres en diversos países de América Latina, así como os que leva a cabo pois en colexios e asociacións de xornalistas de España. Dende o ano 2018 tamén é profesora do máster para xornalistas da Axencia EFE, onde imparte os talleres de igualdade e información con perspectiva de xénero e é coautora tamén dunha guía de comunicación feminista. Benvida, Macarena, gracias por estar aquí. E hoxe estamos aquí, bueno, non sei quen pasou isto, quizáis lle din eu sin querer, para falar do tratamento das violencias machistas nos medios de comunicación, que é algo que nos importa moito, porque ten un impacto moi grande, moitas veces máis grande do que pensamos na sociedade. Desgraciadamente é algo tan cotiá, algo tan desgarrador o das violencias machistas que eu penso que a veces tendemos a xa desensibilizarnos ou insensibilizarnos. O vemos todos os días e xa moitas veces, incluso as que somos feministas e as que nos preocupa de verdade a violencia machista, é como que aparecen por aí cabos soltos que non somos capaces de articular. Así que para min, a primeira pregunta básica sería que importancia ten o correcto tratamento desa violencia machista nos medios de comunicación, Macarena. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Consello de Pontevedra por invitarme. Anabel Gulías, muchas gracias, un placer. Con Diana, siempre un placer. Una top para mí, aunque ella diga lo contrario, para mí es otra referente del periodismo regional feminista, es muy bestia lo que hace. La importancia toda. O sea, creo que los medios de comunicación en algún momento tenemos que asumir la responsabilidad que tenemos. Somos, creo, la correa de transmisión de lo que pasa, cómo trasladamos a la sociedad. Creo que la manera en la que lo hacemos importa, e importa mucho. Quien se adueña del relato tiene el poder. Necesitamos adueñarnos de ese relato, hacerlo de una manera honesta, justa y objetiva, y solamente hay una manera de hacerlo, que es con un periodismo feminista, no existe otra. Es un periodismo paritario que hace o establece un equilibrio entre mujeres y hombres, con lo cual, cuando tienes una visión completa de la sociedad, si no estás haciendo eso, lo que estás ofreciendo es una información sesgada, que no sería periodismo, con lo cual creo que hace falta mucha formación en los medios de comunicación para que seamos conscientes de la importancia que tiene aplicar la perspectiva de género, ya no en violencias machistas, en información de Casa Real, en información de tribunales, en información de economía. No podemos dar los datos del paro diciendo que han subido el paro en 50.000 personas y las 50.000 personas son mujeres. Porque si queremos atajar el problema que tiene España de desempleo con mujeres y jóvenes, tendremos que visibilizar dónde está el problema para que alguien pueda aportar unas soluciones. Entonces, creo que la perspectiva de género tenemos que empezar a verla como algo transversal en los medios de comunicación para poder ofrecer una información que podríamos llamar periodismo, que lo que estamos viendo ahora en muchos medios de comunicación, lamentablemente, pues no lo es. ¿Y crees que se está haciendo bien? Se está tratando bien, en concreto, con las violencias machistas. Si hablamos de violencias, se está haciendo mejor que hace unos años. Hay cosas, yo creo, que hemos mejorado, que ya somos conscientes. Creo que cuando hablamos de violencias machistas empezamos a ver ya que se empieza a dar el nombre de las mujeres asesinadas, han dejado de ser un número, empezamos a saber quiénes son, qué hacen, si tenían hijos, si no, en qué trabajaban, ¿no? Pero creo que no hay un interés en mejorarlo. Y creo que no hay un interés por las dos cosas que decía Anabel. Una, por desconocimiento. No hay una falta bestial, brutal y garrafal de perspectiva de género a la hora de afrontar esas informaciones. No somos conscientes de que el asesinato de una mujer es la punta de un iceberg de violencias que atraviesan la vida de todas las mujeres y niñas bestial, y que no es solamente la mujer asesinada, que hay violencia económica, que hay violencia vicaria, que hay violencia institucional. Entonces, cuando tratamos las violencias machistas solamente en el ámbito de los sucesos, que es donde seguimos encasillándolo, o en sociedad en el mejor de los casos, y no somos capaces de contextualizar y explicar bien a la sociedad de dónde vienen esas violencias y por qué eso ha acabado, es la máxima expresión del machismo, un asesinato. Si no somos capaces de contextualizar cada vez que se asesina a una mujer, no estamos dando bien la información. ¿Hemos mejorado? Sí. ¿Queda por mejorar? Muchísimo.
muchísimo. ¿Crees que todo el mundo, ahora veremos algunos ejemplos para ilustrar esto de lo que hablamos y que todo el mundo pueda entender, ¿no?, cuando hablamos de esa perspectiva transversal? ¿Crees que todo el mundo está capacitado para hablar o para comunicar sobre, ya no te digo sobre igualdad, sino en concreto sobre la violencia machista, sobre la violencia de género? No, sin matices, no. Es una información muy sensible, muy compleja, que requiere de una formación muy profunda. Tienes que saber, ya no solamente es el tratamiento desde la empatía y cómo saber tratar estos temas con delicadeza, es que tienes que tener conceptos jurídicos, es que tienes que saber cuál es la psicología o cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que llevan a una persona a asesinar, cuáles son los factores que llevan a una víctima a permanecer con su maltratador tantos años, cuáles son los factores que hacen que un niño o una niña que es abusado sexualmente no lo diga hasta incluso mucho después de cumplir la mayoría de edad. O sea, creo que nos hace falta una formación muy compleja, además en muchos aspectos, ¿no? Son muchas aristas las que rodean las violencias machistas o los abusos sexuales o las agresiones sexuales a niños y niñas, como para pretender que cualquiera que lleve una reacción al día siguiente sepa escribir, que es lo que solemos hacer porque se considera las Marías de los medios de comunicación. Mucho más difícil escribir del PIB, os garantizo que no, es mucho más fácil hablar del Producto Interior Bruto que hablar de violencias machistas, y de las dos cosas he escrito. Hace falta muchísima más formación para enfrentarte a una víctima de violencia machista que para enfrentarte a un economista que te está contando cómo ha evolucionado el PIB ese trimestre. Tú y yo hemos hablado previamente para preparar esta charla y coincidimos en que a ambas nos preocupa un tema mucho como ciudadanas, como mujeres, como feministas, que es el abuso sexual infantil. Y a mí me preocupa particularmente la cobertura que se está dando de este tipo de delitos, de crímenes. Creo que si bien es verdad, coincido contigo en que en torno a la violencia machista contra las mujeres se ha mejorado algo en general, hay mucha confusión con el tema del abuso sexual infantil y yo no sé con qué tiene que ver esto, si tiene que ver con el clickbait, si tiene que ver con esa cultura porno, si tiene que ver, no sé, ahí hay 3 titulares de 3 medios de comunicación. Estas noticias son recientes, son de este año, no he hecho una búsqueda muy profunda tampoco y me gustaría que las analizases, esos titulares, ¿no? ¿Qué nos están o qué le están diciendo a la sociedad? O sea, para mí todo tiene que ver con lo mismo, que es con la falta de formación. Entonces, seguramente una persona que lleva toda su vida cubriendo sucesos o cubriendo crímenes o cubriendo robos o cubriendo asaltos a mano armada, le han puesto a escribir esto. Y ha intentado buscar lo mismo que hasta ahora le ha dado lectores, le ha dado lectoras, ahora mismo le ha dado un clickbait, que es el morbo, el amarillismo y el sensacionalismo, que es de lo que hay que huir cuando hablamos de violencias. Se le une además el desconocimiento sobre cómo se tratan las violencias a niños y niñas, sobre todo cuando hablamos de violencias sexuales. Aquí podemos hablar de muchas cosas. A juicio por exigir sexo a la hija menor de su novia. Tú no le exiges sexo a una niña. Tú violas o agredes a una niña. La niña no tiene capacidad de consentir. Por debajo de los 16 años no existe el consentimiento. El sistema jurídico español no lo prevé. Con lo cual, tú no estás exigiendo sexo a una niña. Estás obligando a una niña, estás violando a una niña o estás agrediendo sexualmente a una niña. Entonces, digamos que este titular lo que hace es, parece que alguien le está preguntando a una niña, oye, ¿no querrás tener sexo conmigo? Es que esa pregunta no podría darse, eres un adulto. Estamos hablando de una agresión y de una violación, con lo cual el titular ya está mal de partida. Y lo utilizan además como un castigo, ¿no? Como esto hay un poco... Claro, o sea, tú normalización tienes sexo conmigo y a cambio te quedas, ¿sabes? Te dejo jugar, que en este caso le dejaba jugar con la Play o le levantaba los castigos, que es un caso terrible porque luego también hay que leerse, ¿no?, los titulares y hay que pasar a la letra pequeña, y este caso es terrible. Las horribles prácticas sexuales de un padre con la hija de 10 años de su pareja en Cantabria. Aquí sobra mucha información en el titular y falta otra mucha. No son horribles prácticas sexuales, son brutales violaciones o brutales agresiones sexuales. Con eso creo que queda todo dicho, que tampoco hace falta cuando hablamos sobre todo de niños y niñas y sobre todo cuando son supervivientes, porque cuando han asesinado a una mujer damos muchos datos, damos su nombre, sus apellidos, damos su edad. Cuando son supervivientes estamos confundiendo. Toda superviviente y todo superviviente de violencia machista o de agresiones sexuales, sobre todo cuando son niños, tienen derecho al más absoluto anonimato para su recuperación y para su reparación. O sea, si a mí me violan, lo que menos quiero es que todo mi entorno sepa que he sido violada.
Se lo contaré a quien quiera, cuando quiere, como pueda o a nadie, pero necesito preservar ese anonimato para poder sanar. En el caso de muchos medios de comunicación, ayer o antes de ayer se supo una noticia horrible de una mujer que ha sido secuestrada durante 7 días y violada, quemada con soplete, le han cortado el pelo, ha sido una cosa tremenda. Y han ido al hospital, ya saben el nombre de ella y todo el mundo sabe el nombre de ella, que no lo voy a decir, da igual, todo el mundo lo sabe. Creo que hay compañeros y compañeras que no son conscientes y no diferencian de cuándo podemos o no dar esa identidad de la víctima. Si la víctima ha sido asesinada, se da su identidad para que no quede con un número. Si la víctima ha sobrevivido, se guarda el más absoluto silencio, aunque lo tenga, sobre sus datos, y eso es hacer periodismo feminista, que muchas veces tienes más datos de los que puedes escribir o debes escribir. Hay datos que deben quedarse solamente en el proceso jurídico, son los abogados de las partes y los jueces o las juezas quienes tienen que tener esos datos, en ningún caso la sociedad, en ningún caso, y mucho menos cuando se trata de niños y niñas. Y condenado a 10 años de prisión por mantener sexo oral con la hija. Tú no mantienes sexo oral con una niña jamás. Agredes o violas, y tampoco hace falta que seamos tan explícitos y veamos, nos imaginemos todos a la niña teniendo sexo oral con un adulto. Podemos hablar de agresión sexual y de violación. Si la cosa es bestial, que hay casos brutales, y pones una brutal agresión sexual a una niña, creo que pocas cabezas no son capaces de imaginar lo que hacen estos tipos, con lo cual creo que ahí también sobra mucha información y sobre todo falta otra vez lo mismo, que es eliminar por completo, mantener sexo, relaciones sexuales no consentidas, no, son violaciones o agresiones sexuales. Uy, perdón. Bueno, este es un caso que no quiero... Me olvidé tapar el nombre del periodista, que es un compañero. Y no tengo nada, que creo realmente que fue un caso de desconocimiento, y esto yo te lo comenté, ¿no? La primera noticia que salió es esta primera, que es una captura hecha con el móvil, que sacamos las periodistas feministas y que enviamos a través de xornalistas galegas, ¿no? Porque se le ocurrió poner en el titular un acusado de forzar a su hijastra, que nos pareció una muy mala definición de lo que es una agresión sexual. Y como yo quería hablar de este tema, porque me parece una confusión realmente, que no hay detrás a lo mejor un ánimo de hacer morbo o de simplemente un puro desconocimiento de lo que es la violencia sexual contra los menores, volví a la página de La Voz de Galicia ayer por la noche para ver si la noticia no seguía así, y la noticia está corregida. Quiero decir, hubo una reflexión al respecto, no sé si del redactor, no sé si le llegó por algún lado, no sé si las compañeras, porque yo luego pasé la noticia, pero no, la verdad es que no seguí el caso. Si les llegó a través de alguien, el caso es que lo cambiaron y el titular fue cambiado por acusado de agredir sexualmente a su hijastra durante 10 años, que luego el cuerpo de la noticia estaba muy bien, explicaba todo y tal, pero claro, el titular caemos al final en esos conceptos, ¿no? Tan... por una parte rancios y por otro que también estás como, en cierto modo... En realidad lo que estamos es repitiendo una manera de expresar o de escribir que no somos conscientes, que también quiero dejar una cosa clara, esto no va contra nadie, es sobre, no es contra un periodista o una periodista, sino sobre la manera en la que tenemos que aprender las nuevas narrativas. Los tiempos han cambiado, sabemos mucho más, estamos más formadas, sabemos que hay cosas que han hecho mucho daño por cómo las hemos contado y cómo las hemos narrado. Vamos a intentar arreglar ese daño que hemos hecho y no repetirlo. Sabemos el daño que causa a las víctimas, ver sus nombres y sus apellidos en las informaciones, sabemos el daño que causa el entorno, dar ciertos datos cuando ha sido tu hija o tu hermana o tu madre la que ha sido violada, y sabemos perfectamente el dolor que causa, como ya lo sabemos, vamos a hacerlo mejor. No es contra nadie, yo veo teletipos míos de hace 20 años y no los habría escrito así, y de hace 10 años y tampoco. Sí, eso nos pasa a todas. Y siempre digo, pues mira, qué bien, ¿no? Que ahora soy consciente de ver estos fallos que tenía y bueno, pues los arreglo en los siguientes teletipos. Quiero decir que no va contra ningún compañero, creo que todos podemos equivocarnos y todos tenemos además la posibilidad de mejorar nuestro trabajo. ¿Crees que el abuso sexual infantil, que es algo tan grande, tan frecuente y que cada vez están saliendo más informaciones, no sé qué opinas en general de si está, porque yo sí que veo cada vez más noticias,
pero absolutamente residuales, sensacionalistas, que acaban confundiendo el abuso sexual infantil con un modo de prostitución de las niñas y utilizan muchas veces, además se equipara que las niñas se prostituyen. El otro día leía una noticia, que además escribió un artículo sobre ella, de un medio canario, en donde casi un poco acababa culpando a las niñas, ¿no?, de ser sometidas a vejaciones sexuales para conseguir un vapeador o un bolso. No sé si está, por una parte, tengo la sensación de que está infrarrepresentada, porque creo que de verdad la gente no es consciente del melón que tenemos con esto, de que 1 de cada 5 mujeres, ¿no?, sufren o han sufrido abuso sexual infantil. O por una parte veo este bombardeo, no sé cuál es tu reflexión al respecto, porque creo que hay un cacao con la reflexión con esto y que no cala, que la gente no es consciente del problema que hay en la sociedad con el abuso sexual infantil. La reflexión es que es un problema muy complejo. La reflexión es que hay que ir a los datos. Según datos del Consejo de Europa y de Save the Children, y no sé si los replicó UNICEF o los dio UNICEF y los replicó Save the Children, 1 de cada 4 o cada 5 niñas ha sido abusada sexualmente en su infancia. Ese es el dato y es demoledor. El 80% de los agresores son del entorno de la niña. Que pasa lo mismo con las violaciones. Entre el 80 y el 90% de los violadores no es un señor con un pasamontañas que sale por las noches cuando nosotras salimos a tomar una copa o volvemos de noche por la calle. No, es gente de nuestro entorno. Amigos, hermanos, amigos de los hermanos, y en el caso de las niñas son padres, abuelos, tíos, primos, amigos del padre, amigo del abuelo, amigo del tío o amigo del hermano. Entonces son gentes de su entorno. Entonces, es muy difícil que seamos capaces de describir esto bien si antes no nos han explicado todo eso en las redacciones. Si no hay unos cursos obligatorios en todas las redacciones sobre este tipo de agresiones, cómo se producen, cuándo se producen, en qué medida se producen, por qué no se denuncian, cuándo se denuncian y cómo se denuncian. Entonces, lo que nos está pasando son muchas cosas. Lo primero es el desconocimiento. Lo segundo es que hay mucha precariedad en el periodismo. A ti te llega un caso, lo escribes y vas a por lo siguiente porque ya te han encargado otra cosa. Entonces, es muy difícil que nos dé tiempo a contextualizar, a ser capaces de transmitir que no es un caso aislado, que el abuso sexual a los menores es una burrada. Y no estamos hablando todavía de la violencia digital, que es un melón que no sé si abrir ahora porque es brutal. No sé si son conscientes los padres y las madres que exponen a sus hijos en redes de los peligros a los que los están sometiendo. Que a una foto de un niño o una niña no sabéis los que son capaces de hacer los depredadores sexuales, en qué páginas acaban esos niños y lo que son capaces cotidiana de tu hijo en la playa con tu bañador. No sabéis lo que es capaz de salir de ellos. Hay un mundo oscuro por debajo de nosotras que estamos pues, en otro nivel, que cuando entramos ahí en la zona oscura es tremendo, terrible, terrible, y todo lo que os cuente es poco. Creo que falta mucha información por parte de las instituciones. Creo que los cuerpos policiales nos tienen que dar mucha más información que la que nos dan. Cuando yo veo el informe de criminalidad del Ministerio del Interior, que es un informe trimestral, que es abierto, que es público, que podéis entrar todos y ponéis informe de criminalidad del Ministerio del Interior, y es, he dicho trimestral, no sé si es mensual o es trimestral. Es brutal cómo están creciendo los ciberdelitos. Cuando digo brutal, hay la criminalidad, bueno, más o menos, se disparan siempre los delitos sexuales, pero es verdad que nos venden mucho esta película de España es un país seguro. Y yo siempre me pregunto, ¿para quién? ¿Para quién es un país seguro? Si vivimos en un país donde cada hora y 40 minutos se denuncia una violación y cada hora se denuncian 2 agresiones sexuales, ¿para quién es seguro este país? Si lo comparamos con los países de nuestro entorno o con países del este de Europa, con países latinoamericanos, obvio que es un país más seguro. Pero no es un país tan seguro como lo están vendiendo. Yo he hecho en falta que las administraciones salgan y digan, mira, esto es lo que tenemos, los verdaditos están así, estas son las violaciones que tenemos. No es una rueda de prensa agradable para un ministro del Interior o para un comisario de policía, pero creo que nos falta mucha información, que contextualicen, que no nos vendan solo cuando nos dicen que han bajado los secuestros express un 20%, ya, pero es que se han vuelto a disparar un 7% las agresiones sexuales con penetración. Entonces, creo que cuando a los periodistas nos falta esta formación y a la sociedad le falta esta información, no tenemos conciencia del grave problema estructural que suponen las violencias sobre las mujeres y los niños, es muy difícil que luego seamos capaces de redactarlo como una cosa tan grave como lo vemos nosotras. Yo creo que en este caso lo que más ha calado, porque desgraciadamente las niñas y los niños
están indefensos y lo están. Además, sabemos que es un trauma que dura muchos años, durante mucho más allá de la infancia. Creo que si en algo ha calado el feminismo, el periodismo feminista, en este caso, es que muchas de esas niñas ahora son adultas y están contando estas historias de abuso sexual infantil, incluso algunas pues, que son personas conocidas y tal, y que por fin yo tengo esperanza de que se empiece a romper este tabú, porque sinceramente creo que es... Sí, pero aquí me meto en un melón que no es mío, pero que bueno, son muchos años trabajando en esto, y es la falta de educación de afectivo-sexual desde edades muy tempranas. El otro día leía un caso de una niña que ha estado siendo violada por su abuelo durante años, violada en el más amplio sentido de la palabra, y en cuarto de la ESO tienen 10 años, si no me equivoco, 11, perdón, primaria. De primaria. En cuarto de primaria, haciendo un trabajo sobre agresiones sexuales en el cole, se ha dado cuenta de que eso no era normal. Joder. Ha fallado todo ahí. Todo. Ha fallado la familia, ha fallado el colegio, ha fallado... O sea, cómo una niña no ha sabido, hasta que no ha hecho un trabajo en el cole con 10 años, que su abuelo la violase no era normal. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la educación sexual, afectivo-sexual desde pequeños, es decirle a los niños y a las niñas cómo tratarse entre ellos, que nadie te puede tocar, que no hay secretos respecto al sexo, que si pasa algo respecto a tu cuerpo, tienes que contarlo, siempre tienes que contarlo, que no te va a pasar nada por contarlo, tienes que tener una persona segura a la que poder contárselo, pero eso lo tenemos que enseñar desde muy pequeños o muy pequeñas. No podemos esperar a que esto pase para decirle a la niña, es que esto no era normal, es que la niña tenía que haber sabido que no era normal, pero como sociedad le hemos fallado a esa niña y a muchos niños y niñas. Luego bien, o sea, decirles a los niños de pequeña que no valen las amenazas cuando eres pequeño. Nadie te puede amenazar con si no haces esto. Sabemos lo que hacen con los niños o con las niñas. Si no haces esto, mato a tu madre. Si no haces esto, es un secreto entre nosotros. Si haces esto, te voy a pegar. Si haces esto, todas esas amenazas tenemos que decirles antes que pueden existir. Yo creo que ahí el periodismo tiene una labor muy importante también de cara a concienciar a esas madres para que al menos puedan transmitir esa educación afectivo-sexual, para que sepan que esto puede pasar, que esta realidad está ahí, y que eduquen de la manera que, la confianza de que sus hijas se lo puedan contar, al menos. Un contenido, además, adecuado a sus edades, que no le vas a contar a una niña de 4 años lo mismo que le vas a contar a una niña de 16, pero pues hay materiales, y ahí tenemos maravillosos especialistas y psicólogas y pedagogas y educadoras en este país como para enseñarle a las niñas y a las niñas, adaptado a su edad, cómo prevenir esas violencias, porque si algo falta en España, yo creo que somos un país pionero, y es verdad que lo somos, en la lucha contra las violencias, pero fallamos mucho en la prevención. Pues pasamos de un tema que quizá está infrarrepresentado o mal explicado al tema de la violencia vicaria, y a mí esto me apetecía tratarlo contigo desde la parte del malo, porque sí que creo que hay una sobrerepresentación de padres desesperados, de padres maltratados, de padres, y lo sé porque además trabajo en un medio de comunicación que es la televisión, y gustan muchísimo estos temas de padres que denuncian que sus hijos han sido secuestrados, que realmente cuando miras un poco más en el fondo, casi siempre acaba apareciendo una violencia de género por parte de la madre. Y luego no sé si recordáis, que esta no la puse en la portada del Joyas, la entrevista que le hicieron en El Mundo cuando este señor estaba fugado de la justicia, pero los periodistas del Mundo lo encontraron y le hicieron pues es una entrevista desde su secuestro. Pero es que una vez que encontraron a este señor, y durante todo ese proceso de búsqueda, un montón de medios de comunicación de todos los colores y medios del corazón se dedicaron a hacer cachondeo con la fuga de un señor que tenía denuncias por violencia machista, que ejercía violencia vicaria, que tenía a sus hijos y a su exmujer absolutamente aterrorizados. Que toda España vio cómo agredía a una mujer, vamos, que tampoco se escondió mucho. Bueno, esto es otro de los grandes fallos de los medios de comunicación, y una del ABC de cómo tratar las violencias es no dar voz al agresor. Una cosa es hablar del agresor cuando tienes que hablar informativamente hablando lo que ha hecho, y otra cosa es no darles voz. Dar voz a un agresor solo va a servir para que se excuse, para que busque excusas que ya conocemos cuáles son, porque en violencias machistas, y supongo que lo sabéis prácticamente todas las personas que estáis aquí,
Funciona diferente a otros delitos y lo que en otros delitos sería un atenuante, un agravante, en los delitos sexuales son atenuantes. Ir borracho, enajenación mental, drogadicción, alcoholismo, todo eso te resta pena, te resta años y, por ejemplo, en delitos de tráfico todo eso te lo sumaría. En delitos sexuales pues han considerado que si un señor está borracho o dice que está borracho, drogado o dice que está drogado, pues pasas tú a ser menos víctima, ¿no? Hay cosas que también habría que reformar del Código Penal, que es lo que quiero decir con esto. Pues no me estáis entendiendo. Entonces, no dar voz al agresor. Bueno, es obvio. Quiero decir, cuando entramos a analizar estos casos, los tres, nos dan igual los tres, detrás de cada uno de ellos hay violencia. Hay violencia vicaria hacia los niños y violencia hacia las madres. Miguel Llorente lo dice muy bien, que es forense y fue delegado del Gobierno de Violencia de Género, y es que la violencia machista muta a una velocidad brutal. Mucho más, muta mucho más los agresores y la violencia de lo que avanzan las leyes y las normas. Y si algo han descubierto los agresores es que la manera en la que más daño pueden hacer a una mujer es a través de sus hijos. Entonces se ha disparado la violencia vicaria. Estos últimos años ha sido horrible, ¿no? Llevamos 65 niños y niñas asesinados por los maltratadores de sus madres, si no me equivoco, desde 2013 y 3 van en 2025. Es una burrada, una auténtica salvajada. ¿Que hay otra manera de hacer? Porque eso es, vuelvo a decir lo mismo, que eso sería como la punta del iceberg. Maltrato sistemático a los niños. ¿Qué más te pueda doler a ti que saber que tu hijo está siendo maltratada? Acabo de ver un documental que acaban de grabar, que acaban de estrenar, que se llama No estás loca, la verdad sobre la violencia vicaria, que ha dirigido María Bestar, que ella es víctima de violencia vicaria, y han ido un poco más allá los agresores y es brutal y está empezando a agredir sexualmente a sus hijas, a sus propias hijas, que eso ya es infligirte un daño inhumano. No, como madre eso tú no lo puedes soportar y ellos lo saben. El agresor que utiliza la violencia vicaria, para que os hagáis una idea, lo que hace es deshumanizar a sus hijos. En su cabeza ya no son hijos, o sea, no tiene sentimientos, digamos, hacia ellos, carece de empatía, y lo que hace es instrumentalizarlos. Es un instrumento para hacer daño a la madre. Entonces, cualquier cosa que a personas normales no nos cabe en la cabeza, como puedes infligir daño a un menor por un odio a una tercera persona, para ellos simplemente son un instrumento para hacer daño a esa tercera persona. No funcionan igual que nosotros, con lo cual no podemos pretender. ¿Cómo hacen estas cosas tan horribles? Bueno, porque son la representación de la maldad en persona, nunca mejor dicho. Entonces se organizan muy bien, funcionan muy bien. La mayoría de ellos además tienen digamos, una presencia pública buena, son tipos educados. Lo habéis leído todos, te dan los buenos días, te dan las buenas tardes, ayudan a la vecina de abajo, ayudan al vecino de arriba, porque no son tontos. Entonces la violencia la ejercen de puertas para adentro, hacia la mujer y hacia los hijos e hijas. Y si no estás muy formado en estos temas, es muy fácil escribir una cosa así. Es que porque además se organizan, tienen asociaciones, te fríen a correos, a nosotros nos tienen fritas a correos electrónicos. Nos llaman 200 veces para decirnos que... Por supuesto, para decirnos que por qué solo les damos voces a ellas cuando son víctimas y no a ellos cuando son víctimas. Y esto no sería una forma, porque yo hablé con Faina cuando salió lo del mundo y tal. Esto es seguir, o sea, los medios están ejerciendo violencia vicaria cuando sacan estos reportajes. Estamos directamente ejerciendo violencia contra esas madres y esos niños. Porque claro. Estás revictimizando otra vez a las mujeres, victimización secundaria, que es lo que hablábamos antes, de que la falta de formación hace que nosotros seamos parte del daño que se está infligiendo a las víctimas. O sea, tú imagínate si eres la madre de uno de estos niños o eres la víctima de uno de estos dos maltratadores, lo que te puede suponer para ti leer esto y ver a estos señores explicando lo que estarán explicando, hablando de sus hijos como están hablando, sabiendo perfectamente que la víctima eres tú. El dolor es inmenso. Y además, el dolor es inmenso y sabéis perfectamente que te lo complica mucho, porque esto lo que está haciendo es generar un ideario social de que estos pobres hombres, ¿no? Pues sus mujeres les han quitado los hijos, son unas malas madres, no les dejan verlos, y eso va calando en la sociedad. No nos olvidemos que esto va calando. Igual que van calando los bulos, igual que va calando lo de las denuncias falsas, esto genera un ideario colectivo y la gente se lo acaba creyendo. Este señor, el Yoyas, maltrató delante de media España, se permitió el lujo de fugarse. En fin, no ha sido, si el mundo lo ha encontrado, sinceramente,
cuestiono mucho que los cuerpos policiales estuviesen empeñados en encontrarlo, ¿no? Entonces, como víctima, ¿cómo te puedes sentir? O sea, yo estoy aquí amenazada de muerte por este señor no sé dónde está, pero resulta que me lo encuentro en el mundo un día por la mañana. Hombre, creo que ya no es violencia vicaria, es revictimización y es violencia institucional. O sea, que hay una dejación de funciones por parte de las instituciones brutal, que quizá en algún momento algún medio debería tratarlo. Yo estoy convencida, espero equivocarme, no sé qué opinas, que en cuanto yo ya salga de la cárcel, que desgraciadamente va a salir, se va a dedicar a hacer platos. O sea... No lo dudes, y lo malo es que lo sentarán. O sea, lo que estamos viendo últimamente es que hay un montón de agresores sentándose en platos, en prime time, contando absolutamente todo, se le está dando cabida en los medios de comunicación. Lequio, por ejemplo, sin ir más lejos. Claro. Otra cosa de la que también se habla, bueno, he cogido una captura de una noticia de Feminista, ¿no? Precisamente de lo que hablabas, ¿no? De cómo la violencia digital, la violencia sexual digital, la prostitución crece en la red. Y no sé si vosotras os salen de vez en cuando, seguramente a nosotras no nos salga tanto por edad, por el algoritmo, pero estoy segura que a mi sobrina de 14 años le salen estas movidas de los salarios en OnlyFans constantemente. ¿Cuánto ganas en OnlyFans? O estos vídeos que se ven mucho de ¿cuánto cuesta tu bolso? ¿Cuánto de estos youtubers que hacen estas ficciones, ¿no? ¿Y en qué ganas 20.000 euros al mes? Uy, si yo te contase... Y es que además es algo que están empezando a hacer famosas, que están empezando a hacer deportistas de élite y que lo están patrocinando los medios de comunicación, blanqueándolo completamente. Se llama consumo salvaje, es una auténtica burrada. Aquí también hay un fallo garrafal de educación, ¿no? Cuando una niña te dice, yo he tenido esta conversación con adolescentes, cuando te dicen que ellas son feministas y dueñas de su cuerpo y que si hay un tío tonto que por enseñar yo los pies me da 200 euros, que porque no los voy a enseñar, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos vuelto a equivocarnos, hemos vuelto a fallar, lo estamos haciendo mal. O sea, si no hemos sido capaces de enseñar a esas niñas dónde está la dignidad, qué supone la dignidad, qué supone eso, qué supone que un tío te esté dando dinero por ver tus pies, ¿qué va a hacer ese hombre viendo tus pies? Claramente se va a masturbar viendo tus pies. Él no tiene pósters de pies en su casa. Son fetichistas, buscan sexo con menores, son depravados. Entonces, cuando no hemos sido capaces de explicar todo eso y tenemos a niñas a las que vamos a sumar el consumo exagerado de redes, las necesidades que les crean las redes sociales de tener objetos que nunca pueden tener, zapatillas, bolsos, cazadoras. Creo que todas las que estamos aquí pasaremos horas en redes y a todas además nos genera unas necesidades que hay un momento en el que dices, joder, es que lo necesito, ¿no? O sea, hay un momento, pues imaginaos en mentes que no están formadas, que todavía no tienen ese espíritu crítico para decir, es que yo no necesito ya 4 vaqueros, ya tengo 3, con 3 no. Entonces, en esas mentes blandas que son como esponjas, que de repente dinero fácil por enseñar los pies, vamos. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde está el límite? No hay un límite. Por supuesto no quedan los pies. Por supuesto hay una red entera detrás. Por supuesto hay... estáis viendo aquí desglosado en cifras. Nunca nos lo van a desglosar en cifras porque ganan mucho más de lo que nos están diciendo. Porque OnlyFans tiene un poder brutal que les paga, o sea, no os puedo decir, pero cantidades ingentes de dinero por hacer estas presentaciones. Buscan prostitución, buscan niñas para ser abusadas y agredidas, y cuanto más vulnerable es la niña y de entornos más precarios y más vulnerables, más fácil lo tiene la niña para caer en sus redes y, por supuesto, más fácil lo tienen ellos para captarlo. ¿Qué nos falta otra vez? Formación. Formación, y insisto, desde las instituciones y desde los colegios. Porque una cosa, aquí ya los medios de comunicación podemos hacer poco. O sea, yo puedo hablar de lo que es el universo OnlyFans, pero no me leen a mí. Estas niñas a mí no me leen. No sé si la gente detrás está leyendo, porque de verdad que la primera captura del medio de comunicación de Infobae, que bueno, también... Pone, con tarifas claras, reglas transparentes y una agenda repleta de detalles, Paula Caniglia ha profesionalizado el arte de acompañar a distancia, logrando equilibrar ingresos y conexiones genuinas. O sea, el arte de acompañar a distancia es prostituirte a través de una cámara. Entonces, también romantizar este discurso, ponerlo de esta manera y blanquear de esta manera la prostitución es salvaje. Es que creo que la prostitución nunca ha sido tan blanqueada como ahora, porque antes la prostitución era como una cosa... Es decir, nadie iba a presumir de ser puta, de estar en un club de alterne, era como una cosa oscura que hacían
a personas de los márgenes, pero desde que OnlyFans ha irrumpido y los medios de comunicación además le están dando este altavoz tan grande, normalizándolo completamente, porque al final es que nada más que te vean, tú te puedes dedicar a otra cosa, ser deportista profesional, ser periodista, ser lo que quieras. Esto está calando Este tema en la sociedad e incluso en las familias. Bueno, pues tan malo no será, porque... Si yo estuve viendo un poco dónde había, porque esto lleva mucho tiempo, pero dónde había hecho su explosión y la explicación es sencilla, fue durante la pandemia. Durante la pandemia, cuando todas nos encerraron a todas en casa, hay muchas mujeres que se quedaron sin ningún tipo de recurso, y cuando digo ningún tipo de recurso es ningún tipo de recurso, e hijos e hijas a las que alimentar. Muchas de ellas, algunas mujeres de estas, estaban en contexto de prostitución. Las mujeres que estaban en contexto de prostitución, algunas de ellas dijeron, pues online. O sea, si los fisios y los psicólogos son capaces, los fisios y los psicólogos son capaces de dar una, pues online. Entonces, ellas te decían que nunca habían estado mejor, nunca habían estado más seguras, ya no las agredían, cuidado, que esto es muy gordo, ya no las agredían y nadie las tocaba. Y ganaban mucho más dinero, habían empezado a ganar mucho más dinero de lo que ganaban cuando las violaban los puteros. Y entonces, hay un momento que tu cabeza tiene que entender a esas mujeres. Tenemos que hacer un ejercicio y abrir un debate y entender a estas mujeres. O sea, yo, que he sido prostituida y violada por un señor que a lo mejor ni siquiera se ha duchado desde hace años, de repente me encuentro delante de una cámara en mi casa ganando muchísimo más y que sin ninguno de estos cerdos me toque. Pero no quedó ahí. Hay otras muchas mujeres sin recursos que vieron también ahí la manera de sacar adelante a sus familias. Y hubo gente que vio la manera de tener unos ingresos extras, sin ser conscientes de que el hecho de que haya una cámara en medio no hace ni que tú... O sea, no son conscientes de ser víctimas estas niñas, no son conscientes de que están siendo agredidas y no son conscientes de que están siendo abusadas, porque a nadie las está tocando. Entonces, hacerles entender eso o hacerles ver eso es un trabajo de educación brutal, brutal, que tenemos que empezar a hacer como sociedad desde ya con nuestras hijas y nuestros hijos desde que son muy pequeños, para que cuando llegue este momento digan, sí, hombre. Porque a muchas les ha pillado, nos decían psicólogas que se están encontrando ahora con gente de 30 y pico años en sus consultas, diciendo que, o sea, me ha estallado la cabeza porque yo hasta hace unos años no he sido consciente de que estaba siendo agredida sexualmente. Yo lo hacía voluntariamente. Con el tema de OnlyFans. Es que es tremendo. Yo conozco compañeras periodistas muy jóvenes que dicen, joder, estoy cobrando una mierda por mi trabajo y sí saco fotos de mis pies o vendo mis bragas. Vamos. Porque... y de verdad que también creo en este caso que los medios de comunicación pues eso, entonces creo no que están es aplicando un la debate mucho más perspectiva. profundo que el que tenemos que tener, ¿no? Que es el papel de las redes sociales, de los medios de comunicación, la precarización del empleo, la situación marginal de muchas personas, el no llegar a fin de mes, y todo esto se junta con un bombardeo, un dinero fácil, y al final, bueno, pues entra en unas redes, porque son redes de prostitución de las que luego es muy difícil salir si quieres salir, que no es como mañana dejo OnlyFans, perdona, a lo mejor no puedes dejarlo, porque no has entrado sola, porque te ha buscado un manager, resulta que el manager no era manager y has entrado en una red de prostitución, y eso también está pasando. Sí, son temas que podríamos hablar aquí. Como veis, es que los medios de comunicación atraviesan la vida entera, aunque nos parezca que no todas las violencias que sufrimos las mujeres salen reflejadas de algún modo y calan en el imaginario colectivo muy profundamente. Hablaste también cuando viniste a Pontevedra este año en marzo a Mujeres que opinan del tratamiento de la violencia machista en el deporte a raíz del caso de Jenny Hermoso y de cómo los medios de comunicación deportivos y no solamente los deportivos habían tratado también la agresión. Tremendo. Lo tengo por ahí, tus capturas, por si quieres comentar. Bueno, es que este es un tema que a mí Después abriremos 10 o 15 minutos de preguntas para que la gente también pueda intervenir. Esta es una de las presentaciones que hice, que creo que fue para un instituto, porque hablábamos de, ¿no?, de qué manera se violenta a las mujeres. Es que invisibilizarnos también es violentarnos. Y esto es una cosa que a mí me gustó mucho. El club de fútbol Tenerife femenino celebra su tradicional almuerzo institucional. Tremendo, tremendo, pero además que... Ni una sola mujer. Pero yo creo que no se dieron... O sea, es que les hacen la foto y todos sonríen, pero no, de verdad, el Tenerife femenino es brutal, ¿no? Entonces, bueno, eso. Esta también estuvo muy bien, que es Mujeres en la literatura, ¿no? Y llamaron a estos 5 señores y no sé en qué momento...
Claro, no sé en qué momento, no sé si los organizadores, o sea, nadie dijo, oye, como que me voy a levantar por vergüenza ajena, o sea, voy a dejar, ¿no?, que suba una señora aunque sea del público, porque es que era, bueno, pues tremendo, ¿no?, cómo se sigue invisibilizando el trabajo de las mujeres como si no hubiese mujeres escritoras, ¿no? En España no hay mujeres escritoras. Pero fíjate que el público, estoy viendo calvas, son hombres también. Si ahí hubiese 4 mujeres o 5, esos que están en primera fila no eran los calvos. Falta Juan del Val aquí, que nos falta. Porque esto fue antes de que viviese en el planeta. Y luego esto que es mucho más preocupante, que es que las mujeres no están en los cargos de decisión de la política. Y si no estamos en los cargos de decisión de la política, difícilmente vamos a implementar políticas que sean feministas, que sean paritarias o que sean igualitarias, si directamente se nos excluye de la política. Es la cumbre de la OTAN, pues creo que había 2 mujeres, si no me equivoco, en la foto. Pues de ahí los resultados de las políticas y la situación actual del mundo, que no hace falta que os la explique. En el caso del periodismo deportivo es tremendo y hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo y son el número creciente y exponencial de agresiones sexuales a mujeres desde el entorno del fútbol masculino. Me preocupa que se crean impunes y me preocupa mucho más que cada vez que hay un caso, porque cuando hay un acusado todos se callan. Lo puedes entender, la presunción de inocencia, orden del club, no habléis, pero es que hay condenas muy graves. Hay condenas gravísimas en el mundo del fútbol, muy, muy graves. Y entonces, si algo me horroriza es el silencio atronador después de una condena, porque siempre pienso en la agredida, siempre pienso en esas chavalas, a las de, ¿no?, la Arandina, por ejemplo, estas 2 niñas de 15 años, cómo se tienen que sentir después de condenarlos a ellos a años de cárcel y que nadie, y cuando digo nadie es nadie, le diga a estas chicas, lo sentimos, es horrible, nadie, estamos con vosotras. Eso en el mundo del fútbol masculino no pasa jamás. Entonces, bueno, creo que los futbolistas tienen un trabajo que hacer enorme, y que si no lo hacen, bueno, pues que de alguna manera a lo mejor la sociedad debería empezar a exigírselo. Y bueno, algunos no tienen, es que no sé ni qué decir. O sea, agrede a Jenny delante de, iba a decir toda España, ¿no?, de todo el mundo, lo condenan. No, o sea, cuando ya tenemos el caso resuelto, él es un agresor sexual y ya esta fue la portada de las, ¿no? Jenny deja caer a Rubiales. Pues no sé qué pudo pensar ese día Jenny Hermoso, pero siempre creo que a la hora de redactar estas informaciones es muy importante ponernos en el papel de la víctima y del entorno de la víctima, cómo puedes sentirte por la mañana cuando te levantes y veas esta portada. No solamente has sufrido la agresión, por supuesto, después de sufrir la agresión, todo el mundo ha cuestionado, todo el mundo te ha seguido, todo el mundo te ha criticado por lo que has hecho, por lo que has dejado de hacer, por si te has tatuado, si has salido a la calle, si juegas y no juegas. Vas a estar ya bajo el foco durante meses y meses y meses, como para que ya una vez que has demostrado que tenías razón, que es verdad, que has sido agredida, el diario AS salga con este titular. Voy a aprovechar que estás de pie para pasar al siguiente tema. Tú que manejas tantos datos, por favor, analiza. En la primera captura es un artículo de opinión que escribió un señor, no recuerdo cómo se llama, Juan Claudio no sé qué. Ahora, a raíz, sabéis que el aborto es el eterno debate que debatirán nuestras tataranietas. El aborto como derecho triste. Luego, la persona que aparece en la segunda foto, por si no lo conocéis, es Juan Soto Ibars, que es un periodista reconocido que ha sacado un libro en debate publicado por una gran editorial en donde directamente cuestiona las denuncias de violencia machista, y el titular es, por si no lo leéis atrás, las denuncias falsas no existen, pero le han pasado a un montón de gente que conocemos. Y luego también una captura de otro medio de comunicación, de Espejo Público, en donde habla del miedo de los jóvenes chicos, se entiende, a ser víctimas de una denuncia falsa. El 72% de los chicos teme ser acusado de violación. Bueno, el aborto, ese derecho que creíamos ya superado, pues parece ser que no, que nuestras hijas igual tienen que volver a reivindicarlo en las calles. No se me ocurre nada más machista, misógino y patriarcal que pretender controlar el cuerpo de las mujeres desde el inicio de los tiempos, ¿no? El aborto como derecho triste, no sé. Tengo pocas palabras, porque además ayer le decía muchas burradas al teléfono a Diana, que no voy a repetir aquí ahora, que no son bonitas, ¿no? Pero
Creo creo que ni siquiera, mirad que yo de verdad pienso que hombres y mujeres, en el caso de los periodistas, que yo creo que hay compañeros que están formadísimos en violencias de género, que están formadísimos en perspectiva de género y que hacen artículos y reportajes maravillosos, y yo conozco algunos y son estupendos. Creo que un hombre hablando del derecho al aborto, es que no sé muy bien qué tenéis que decir, lo digo desde desde más absoluto respeto, es que no sé qué tenéis que decir, creo que nada. O sea, yo creo que cuando tenéis una pareja, mujer, y se queda embarazada, podéis decirle si os gustaría tener al hijo, si no, hasta qué punto queréis comprometeros y hasta qué no. Pero si ella os dice, no puedo seguir con este embarazo, no quiero seguir con este embarazo, no podéis decir nada. O sea, puede resultar duro y lo puedo entender, pero no podéis decir nada. Entonces, desde el momento en el que un hombre decide escribir sobre el derecho que solo concierne a la mitad de la población que somos nosotras, que para mí ya no tiene ninguna credibilidad, no tiene ninguna validez. No me interesa lo que opine este señor. O sea, vas a decir tú si para mí un aborto, a lo mejor para mí abortar fue la mayor liberación del mundo por lo que fuese. A lo mejor no sufrí ningún trauma. A lo mejor aborté sin que me... O sea, nos han vendido también la idea, me lo cuenta muy bien Ana Requena, la compañera de la jefa de género del diario, cómo nos han vendido desde años y años y años el aborto como un trauma. Todas las mujeres que abortan luego tienen unos traumas horribles, toda su vida deseando tener hijos, lo pasan todas fatal. Yo creo que todas tenemos alguna amiga más o menos cercana que ha abortado, que es feliz como una perdiz, luego ha tenido hijos o no los ha tenido, en aquel momento decidió abortar, no le pesa esa decisión para nada, no ha tenido ningún trauma, no ha tenido ninguno de los estos del trauma posaborto este que nos amenazó Almeida, que ya sabéis que en Madrid a nosotras nos pasan unas cosas. Nos pasa de todo, sí. Tenemos unos traumas. Pues, bueno, pues dicho esto, o sea, es una cosa como cíclica, ¿no? Cada vez que hay unos avances feministas, ya sabéis que hay una ola reaccionaria, y cuando hay una reaccionaria, ¿qué se hace? Venga, por los derechos de las mujeres que han dado 3 pasos, vamos a intentar que retrocedan una. Yo esto no lo vi venir. O sea, os juro que yo, otra vez tener que defender el derecho al aborto, yo esto no lo vi venir. O sea, yo los veía, ponía el informativo y decía, no, o sea, era como una distopía. Digo, no es verdad que veo a mis 3 hijas quemando contenedores para poder ir a abortar el día que lo necesiten. Y se me hacía de verdad distópico, absolutamente distópico. Así es que de esto es que no tengo, ya he dicho mucho. Foto, además. Me acaba de llegar a la redacción, esta foto además, me acaba de llegar a la redacción, obviamente en la web no tiene cabida, quiero ver con quién ha hablado. O sea, voy a leerlo en diagonal a ver con quién ha hablado. ¿Qué quieres que te diga, Juan? O sea, es que no sé qué decirte. O sea, la ciencia es ciencia, los datos son datos. Está el Instituto Nacional de Estadística, el Consejo General del Poder Judicial, los cuerpos policiales. Los cuerpos policiales lo único que nos dicen es que las denuncias falsas son el 0,01% de las denuncias. Siempre te van a decir, ya, pero es que todas no llegan, ya. Los cuerpos policiales que no son sospechosos de nada, lo único que nos dicen es que las violencias machistas y las agresiones sexuales son uno de los delitos más infradenunciados, que las mujeres no los denunciamos. Y no los denunciamos por múltiples causas. A veces porque ni siquiera te reconoces como víctima, a veces porque el que te ha violado es tu marido, a veces por vergüenza, a veces por miedo, pero muchas veces por miedo institucional. Porque no te van a creer, porque no sabes cómo te va a recibir la policía, porque tu denuncia no va a prosperar, porque no llevas marcas, porque ha sido tu pareja, porque no es la primera vez que te violas, porque ¿cómo denuncias eso? Llevo 5 años con una pareja que me viola día sí día también. ¿Cómo prospera eso? Os lo digo yo, poquísimas veces prospera, poquísimas veces ganan, poquísimas veces pueden demostrarlo, porque hacen falta pruebas en un caso, y demostrar una agresión sexual que sucede casi siempre de puertas para adentro y entre 2 personas es muy, muy difícil. Ahora viene Juan y dice esto, Juan, es que no tengo, o sea, es que tenéis, no sé, tenéis los datos en el Ministerio de Interior, en el Consejo General del Poder Judicial, en el Instituto Nacional de Estadística, porque entiendo que además a muchas personas los datos de organizaciones feministas que son súper completos no les van a interesar, porque el Ministerio de Igualdad, la delegación del Gobierno también tienen datos, pero bueno, me voy a los datos más oficiales y que no están, digamos, estigmatizados, porque ya sabéis que lo que decimos las feministas por lo general es mentira, pero hay datos oficiales que pues, a veces nos dan la razón.
a veces. El miedo de los jóvenes a ser víctimas de una denuncia falsa. Bueno, pues ya sabéis que la extrema derecha es imbatible en redes, lo hace fenomenal, tenemos muy poco que hacer porque vamos muy tarde. Ha conseguido generar un ideario entre varias generaciones muy preocupante, las generaciones de entre los 18 y los 24 años. Los chavales, sobre todo ellos, pero algunas de ellas también, yo no los doy por perdidos nunca porque son muy jóvenes, pero creo que estamos en un momento muy complejo en el que se han juntado varias cosas. Se ha juntado la frustración de los jóvenes, su miedo a perder privilegios, se ha juntado su miedo a... ¿no? Hablaba antes, siempre que hay avances feministas hay una ola reaccionaria en contra. Yo creo que se ha juntado la frustración de ellos con un discurso maravillosamente tergiversado de la extrema derecha, en la que ha conseguido de una manera absolutamente sesgada convencerlos de que efectivamente el feminismo es una pérdida de derechos para ellos, de que efectivamente están desprotegidos, de que estamos más protegidas nosotras que ellos, de que son las víctimas de todo esto. Es muy fácil cuando tú eres joven, cuando estás enfadado, cuando no ligas, cuando todos son problemas y la adolescencia, pues todos los que estáis aquí lo habéis pasado y conocéis adolescentes, en ese momento te capta alguien que te dice tienes toda la razón, somos muchos, ven con nosotros, te hacen fuerte, son ejército, porque os aseguro que son ejército. Pues sí, efectivamente, hay poco que hacer. O sea, hay muy poco que hacer, más allá de intentar llevar este discurso con una manera, yo creo que mucho más empática, mucho menos agresiva de lo que lo hemos hecho, porque esto es una opinión personal. A mí un señor de 40 o 50 años yo no lo voy a educar, a mí no me da pena. Creo que tiene raciocinio suficiente como para saber si lo que está diciendo es verdad o mentira y para investigar si lo que está escuchando o leyendo es verdad o mentira. Pero me preocupan mucho los chavales jóvenes. No tienen esa formación, todavía no tienen ese espíritu crítico y sí creo que tenemos que tenderles la mano, que hacerles ver que sin ellos es muy difícil ganar esta batalla a la violencia, hacerles ver que no son víctimas, sino todo lo contrario, hacerles un poco protagonistas del cambio que necesitamos socialmente, tenderles la mano desde el feminismo con un discurso menos agresivo y más empático para, bueno, pues para atraerlos hacia... Qué difícil eso, ojalá lo podamos conseguir. Bueno, esto además, te traje estos temas porque es que está claro que están creando corrientes de opinión. Juan Soto Ibars es un opinador de primera línea y aparte es un tío relativamente joven, que tiene un año más que yo, tiene 40 años, llega mucha gente joven, es invitado a muchísimas tertulias a la universidad, en debates. Y el tío luego, es que además yo tengo opiniones que le acepto en otros temas, o sea, y está metido en esta cruzada, no sé, a cuento de qué, bueno, la elección de la foto ya, tócate los pies, Juan. O sea, nada de esto es al azar, quiero decir, estos señores que están, no es al azar, no es un señor que ha dicho voy a escribir un libro. O sea, esto es es un movimiento perfectamente organizado, con mucho control detrás, con mucho dinero detrás, con mucha financiación y con mucho poder detrás. Esto no es un señor que ha dicho voy a escribir un libro. Ya. No me lo creo. No, claro, está claro que la editorial... No me lo creo. O sea, también está ahí. Todos estos influencers detrás que veis en redes, ¿no? Hablando de soy machista porque tal. Todos estos tipos, no es uno que se le ocurrió hacerlo, no. Y no es gratis. O sea, de verdad que hay mucho dinero detrás, o sea, que la extrema derecha tonta no es, lo está haciendo muy bien y no me creo, de verdad me cuesta creer que vaya por libre. Ya. Me quedo con eso y creo que es importante, ¿no?, que lo reflexionemos, el tema de los jóvenes, ¿no?, de intentar conectar de alguna manera, seguramente desde los medios de comunicación, también, no sé cómo, para revertir esto. Y una forma de concienciar también, y me pidieron especialmente las compañeras del CIM de Pontevedra, ya llevamos bastante tiempo, pero yo creo que tenemos 5 minutos, por favor, para analizar las campañas, o 10 incluso, para analizar las campañas de igualdad que hacen algunas administraciones. Yo he puesto aquí 2 perlas, una además que me la habéis puesto a huevo en Madrid. Una que te la he traído yo en bandeja. Muchos Juanes juntos, y otra que no sé si recordáis, la campaña de la Xunta de Galicia, creo que fue a raíz de que asesinasen a una mujer en Andalucía, me parece, ¿no?, después de hacer footing. No debería pasar, pero pasa, pon ahí, es que es muy fuerte.
Todavía años después lo sigo leyendo y sigo flipando como a alguien se le ocurrió poner esto. Vístete con mallas de deporte, vai correr pola noite. ¿Qué sucede agora? Yo me acuerdo que yo soy corredora y me enfadé y le contesté, escribí un tuit a Feijóo, yo como si me fuese a contestar. Sí, es que me sentí, digo, pero ¿en qué momento ha pensado que soy yo la que tiene que taparse y no un tipo el que no tiene que agredirme? O sea, ¿en qué cabeza ha pasado eso, no? O sea, era muy tremendo. Es que es siempre lo mismo, te desnudarías delante de ellos. Es que yo debería poder desnudarme cuando quisiera, donde quisiera. Es que debería poder. Si quisiera, yo debería poder. Lo que nadie debería es tocarme o agredirme por yo hacerlo. O sea, yo debería poder, si el nudismo está permitido, si no tampoco, yo podría ir desnuda por la calle. Es que nada te da derecho a ti a tocarme, a agredirme, a violarme o a violentarme por el hecho de que yo vaya como vaya. Es que volvemos a lo de siempre. Y aquí también vuelvo otra vez a pedir otras políticas a las instituciones, incluso con Biogen. Es que no tenemos datos de agresores, es que no nos dais datos de agresores, es que yo solo tengo datos de víctimas. Es que yo te puedo decir cuántas víctimas de violencia de género tenéis en Galicia, te puedo decir cuáles están en riesgo extremo, en riesgo medio, en riesgo bajo, cuántos niños, cuántas niñas, pero no te puedo decir cuántos agresores tenéis en Galicia. Es que yo quiero saber cuántos agresores hay en la comunidad en la que vivo o en la ciudad en la que vivo. ¿No? Y quiero saber cuántos son multireincidentes. Por ahí va la campaña de Claro. este año del Concello de Pontevedra. Y aquí pasa lo mismo. Es que yo quiero que pongan el foco en ellos, no en mí. Es que no soy yo la que tiene que decidir si me desnudo o no. Yo decido libremente lo que quiero porque necesito habitar el espacio en el que vivo con la misma libertad con la que lo habitáis vosotros. Sois vosotros los que tenéis que no agredir a las mujeres. Quiero decir, el foco se pone en los agresores, en los tipos que agreden, que violentan, que insultan, que son misóginos, que son machistas, no en nosotras. Y esto es exactamente igual, es que yo puedo salir a correr así, todos los días, de noche y de día, que hay frontales además. Entonces, no sé, es que no sé si ya es falta de formación a veces o es, no sé, o se mezcla el no querer dar la razón a las feministas, porque entonces estoy dando la razón a las feministas, entonces me estoy poniendo ya en el otro lado, no sé, es un concepto un poco para mí retorcido a la hora de hacer una campaña, porque de verdad que no me creo que un publicitario, una agencia o una publicitaria haya hecho esto sin haber investigado un poco, ¿no?, cómo debería ser esa campaña. Yo creo que lo hizo Ayuso con el PowerPoint. Y luego os digo otra cosa, una campaña, sobre todo en estos casos, si vosotras lo sabéis, del asunto del Comunidad de Madrid, pasa muchos filtros. O sea, tú haces una petición, la agencia te la da, lo ve una persona, lo ve otra persona, lo ven varias personas antes de salir. Quiero decir, por favor. Entonces, ¿en qué momento esta campaña pasa los filtros y en qué momento esa campaña pasa los filtros? Esto es como cuando aquellos jueces decían que había habido un caso, ¿no?, de que llevaba vaqueros la mujer, había sido muy famoso eso, y la tuvo que dejarse ser violada porque desabrocharon vaquero. Claro, quien baja unos pantalones o la falda vaqueros, era muy corta, sí. ¿no? Pues al final sí. es un poco lo mismo, Es ¿no? un poco lo mismo, efectivamente. Terrible. O sea, yo pensé que lo de la Xunta no debería pasar y vuelve que no a pasar. y que no se podía superar, pero que no se ha se podía superado. superar y se ha superado este año. Se puede superar. Y luego hay otra cosa que yo si fuese tío, sí. y esto lo hablo con mis amigos, ¿no? En qué momento presentaros cuando os presentan a los hombres, que veo que ahí estáis algunos, como seres irracionales. Es decir, yo es que necesito follar ahora y entonces a la primera que pase la violo. O sea, ¿en qué momento esa comparación que hacen con vosotros como si fueseis animales irracionales y si en algo nos diferenciamos de los animales es precisamente en eso, ¿no?, en que somos capaces de contener nuestros instintos y nuestras emociones? ¿En qué momento ese discurso de es que es un hombre, es que tiene impulso sexual? Primero, nosotras no somos amebas, también tenemos impulsos sexuales a la misma medida que vosotros, simplemente no se nos pasa por la cabeza agredir a nadie cuando vamos por la calle. Es un problema estructural, cultural, de educación, desde que somos pequeñas, ¿no? Pero ¿en qué momento no os soliviantáis o no os enfadáis cuando se vende el discurso de es que es un hombre, es que tienen necesidades? Por favor. No, es que es tremendo, o sea, es como equipararos con, pues eso, con seres irracionales que se rigen por instintos y no por el raciocinio que deberíamos tener todos. Parece la imagen de un conejo y los cazadores. O sea, casi sí. Bueno, estas son las campañas
de las que yo misma me siento orgullosa, aunque no he participado en ella, que son del Concello de Pontevedra de los últimos años. No te puedes imaginar ya de la última que decidieron poner, del año pasado, Son Muller, Son Diana. Y me pidieron también las compañeras del Centro de Información a Muller, bueno, pues que las valorases. Bueno, yo creo que es fácil la valoración en este caso, ¿no? Quien ha hecho estas campañas está en contacto bastante directo con las víctimas, sabe lo que es una víctima de violencia de género o de violencias machistas y claramente ha pensado en ellas a la hora de hacer las campañas. Es tan sencilla la valoración como esa. Es decir, yo creo que te abstraes de todo y dices, o sea, ¿cómo puedo hacer una campaña para ayudar a estas mujeres, ¿no? O para frenar esta violencia? Y bueno, pues salen ideas maravillosas como estas tres. No, es que no puedo decir nada. La del maltratador me parece que es del 2018 ya, ¿no? A mí una cosa que me ha gustado mucho de estas campañas del Concello es el tema de poner la violencia vicaria cuando todavía no se hablaba de violencia vicaria tanto y darle importancia. Bueno, ellas son las compañeras del CIN que has estado antes con ellas y estoy completamente de acuerdo en lo que dices. Y ya para acabar la de este año, que vuelve un poco a lo que decías tú, ¿no? Poner el foco. Claro, o sea, yo creo que seguir, porque yo creo que es necesario seguir machacando con cuántas mujeres son víctimas, con cuántas mujeres víctimas convivimos, cuántos niñas y niñas tienen que vivir con protección policial para que los maltratadores de sus madres no les agredan a ellos, pero estaría muy bien que supiésemos cuántos agresores tenemos en nuestro país, cuántos agresores tenemos por comunidades autónomas, cuántos son reincidentes, cuál es el perfil de ese agresor, porque igual que yo sé más o menos, o sea, yo tengo yo no tengo, la tenéis todas vosotras, entráis en la delegación del Gobierno y las fichas de los feminicidios tenéis perfectamente los años que tiene la víctima, la nacionalidad de la víctima, si era pareja o expareja, pero tenemos muy pocos datos, por no decir ninguno de los agresores. Y luego ya está la estadística de Biogen, que es tremenda, y es estupendísima del Ministerio del Interior, que solamente tiene datos de víctimas, de mujeres, y no aporta datos de hombres. Para conseguir los datos de los agresores tenemos que recurrir al portal de transparencia del Congreso del Parlamento, hacer una petición y luego, bueno, pues por la ley de transparencia en algún momento te contestan, siempre tarde y cuando las cifras ya, por supuesto, se han actualizado y son otras. Pues esto sí que da constancia de la magnitud del problema que tenemos, esos 12.976 maltratadores condenados en los últimos 10 años en Galicia, con sentencia firme, que además pone debajo con la letra pequeña para que no haya cuestionamientos, ni Juan Soto Sibar que los cuestionen. Macarena, eres un libro abierto, te agradezco muchísimo esta charla. Yo me quedaría aquí 3 horas, pero entiendo que me van a reñir en algún momento porque ya llevamos 1 hora, así que no sé si tenemos 5 minutos quizá para estas personas que han venido del público, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Macarena, que aproveche. Un aplauso también. Gracias, Diana. Antes de despedirla. Gracias. Por cierto, os recomiendo, yo es que me quité, luego esto lo podemos hablar en la cena, me quité Twitter, ahora tengo un Twitter que no utilizo apenas, pero me quité Twitter precisamente por las violencias machistas, pero si seguís a Macarena en Twitter, que ahora es X, no sé si sigues actualizando sigo a tope constantemente pues estos casos de violencia machista, además de verdad de feminista, que sobre todo las que os dediquéis a la comunicación o a la educación, tenéis ahí. Ahora tenemos una newsletter súper chula, os tenéis que suscribir todas, chulísima, ¿eh? Ahí intentamos que sea un poquito menos intensa. Bueno, porque también hay entrevistas maravillosas a mujeres que son referentes. Bueno, pues si alguien quiere participar. Bueno, yo daros las gracias, Diana, por este formato que me pareció magnífico, divertido y al mismo tiempo, bueno, pues de que da para mucho para hablar y muchísimas gracias, Macarena, porque bueno, yo ya te oí varias veces. Gracias a vosotras. Y siempre arriba, siempre bien. Carmen, lo voy a decir, fue concelleira de Igualdade del Concello de Pontevedra y fue con la que arrancó además el proyecto de Mujeres que Opinan. Me parece importante me tocó estar ahí. Maravilla de proyecto. Me hubiera tocado a cualquier otra. Bueno, de mi grupo, claro. Vamos a ver, 2 cosas. Primera, una cosita muy pequeña y después... yo soy profesora ahora de
chicos de 16, 17, 18 años. Soy además profesora en este momento de una asignatura optativa que es anatomía. Y anatomía hay una superexposición en Vigo, que va a ir a Pontevedra y tal, que son, bueno, es una pasada de exposición, que son cuerpos reales que están, bueno, diseccionados, y entonces me los llevé. Y entre otras cosas aparecían fetos de varios tamañitos, más pequeñitos, más grandes, más tal, reales. Entonces eso fue lo que las impresionó a ellas y a ellos, pero sobre todo a ellas. Y a la vuelta, al día siguiente, pues hablamos, qué os pareció la exposición, cómo fue, tal, salieron los fetos. Los fetos fue el top. Y entonces me encuentro, estoy diciendo primero de bachillerato, o sea, están a punto de entrar a la universidad, me encuentro con que se creían que el aborto eran esos fetos que salían a trocitos. Es que... Entonces yo, claro, no contaba. Reconozco que me cogió totalmente. Digo yo, ¿pero cómo? Empecé a tirar del hilo y me encuentro, pues eso, con todas mis alumnas empezaban a contar, y los chicos también, allí todos sabían un montón, de que eran como trocitos de seres humanos que se iban cayendo a cachitos, ¿no? Y por eso el aborto daba pues un trauma horrible. Y les dije, no. De una pierna, otro de un brazo. Claro, entonces... Claro, yo tiré de biología y les expliqué, les dije cómo era, cómo tal, en qué momento, de qué forma, tal, cuándo está autorizado, cuándo no, cuándo... O sea, todo. Había que ver esas caras. De repente es como si dijéramos, pero entonces no pasa nada. Digo yo, hombre, no, vas a un médico, te atiende un médico, tal, no sé. De verdad, fue algo... Pero tú fíjate lo que me dices, alucinante. 16 años, Sí, y han llegado con esa formación. Sí, y gente de ciencias que va a hacer medicina. Claro, es que partimos de verdad, partimos de una base tremenda. Fisioterapia y todo eso, o sea, además de buenos expedientes. Entonces, un poco para que contextualicemos. La segunda cosa que quiero decir es que cuidado con depositar demasiada confianza en los centros educativos, por varias razones. Primero, porque están las aulas petadas, la precariedad, cuando hablamos de que el ensino está absolutamente desmontado, que se está drenando dinero a los concertados religiosos o a los laicos, me da igual, pero que son privados y tal, estamos diciendo cosas muy serias, que es un desmonte ideológico que va totalmente cargado. Segundo, los profesores y las profesoras no tenemos la formación necesaria para abordar determinados temas. Necesitamos personal especializado que nos apoye y que nos ayude. Y tercero, las profesoras, y hay profesores que son agresores, que no quieren hablar de esas cosas porque no les gusta, y son agresores, a lo mejor en su mundo personal, en su vida personal, pero evidentemente tiene que haber dentro de mi claustro de profesores, yo hago siempre cuando estamos reunidos en el claustro, hago mis cálculos mentales, digo, aquí hay 3. Claro, porque tienes que extrapolar, y después de ellas, digo, aquí hay 10 agredidas o que agreden. Entonces, es muy difícil a veces que sean capaces de decir algo en clase, no son capaces, se bloquean. Y ya por último, cuando decís esto de los maltratadores, de tal, yo propongo que en vez de custodiar a las víctimas, que le pongamos a ellos unos vigilantes. Sería muchísimo más económico y ahí tendríamos los datos. Sería maravilloso. Porque no es un grupo terrorista el que nos está amenazando, es una persona. Sabemos que es solo esa persona la que nos va a matar. Entonces ya está, controlemos a esa persona y nosotras libres. ¿Por qué nos tenemos que ir con un señor detrás haciéndonos la vida imposible? Bueno, nada, muchísimas gracias y bien. Gracias. O sea, cuando yo hablo de formación y del COL y de la universidad y hablo de la obligación de la obligatoriedad de la formación, es en el ámbito educativo, en el ámbito judicial, en el ámbito periodístico. Creo que falta perspectiva de género por todos sitios, que no hay recursos tampoco, o que los recursos están mal repartidos y que se dan prioridades, se da prioridad a cosas que quizá no la tengan tanto. ¿No? Cuando hablamos de violencia sobre las mujeres, hablamos de derechos humanos. Y parece que los derechos humanos es una cosa que no forma parte del currículum escolar. A lo mejor no hace falta que cuando estudian biología, porque yo soy madre de 3, y cuando se han ido a examinar, digo, pero o sea, de verdad, si ninguna vais a hacer biología, ¿qué necesidad hay de este temario así de biología? Por muchas ciencias que estéis haciendo y no tener ni idea de cuáles son vuestros derechos. Y cuando digo ni idea, es ni idea.
no saber, o sea, no les preguntes por el derecho al aborto porque no saben ni en qué semanas, es que casi no saben lo que es la píldora del día después si en casa no se lo has explicado. Entonces, quiero decir, yo creo que a lo mejor lo que hay que hacer es, o sea, un trabajo ingente, por supuesto, que profesores y profesoras no podéis cargar con él si nos dan recursos y refuerzos, pero que es que quizá el temario a lo mejor hay que poner un poquito más de peso en cosas más importantes para luego desenvolvernos como, ¿no?, como ciudadanos y ciudadanas respetuosos unos con otros, que en pretender que aprendan conceptos que no van a ningún sitio, que los aprenden, los vomitan y a otra cosa, que es en lo que se basa ahora el sistema educativo. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Sí, claro. Bueno, en primer lugar, nada, daros las gracias a las dos. A Diana la conozco desde hace muchos años. En la prehistoria, le decía el otro día. Y a ella es la primera vez que la escucho, a Macarena. Vamos a ver, yo soy periodista y lo único que quería comentar es lo siguiente, que aquí a lo mejor no se habló, pero se habló de manera indirecta, que es la legitimación de la desinformación, la legitimación social. Creo que ese es el gran monstruo al que tenemos que enfrentarnos desde los medios de comunicación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que los periodistas y periodistas mujeres somos seres acomplejados. Y, a ver, desarrollo esto. Yo voy a hablar desde el teclado de un ordenador en una redacción, que hay que verse ahí todos los días. Luchar por temas sociales es dificilísimo. Lograr vender un tema a tu redactor jefe, hombre, es complicadísimo. Pero venderle un tema social de mujer a una subdirectora mujer es la hostia. ¿Vale? Los titulares que vi ahí, ¿no?, que Diana trajo y demás, casi nunca queremos titular como titulamos. Y es así. O sea, lo de cambiar titulares o sugerirte que los cambies, eso es, directa o indirectamente, es el pan de cada día. A ver, digo para ver lo que sucede por detrás, o al menos en el periodismo regional, que es al que yo pertenezco. Yo no he ejercido el periodismo en Madrid, en tele sí, pero no en prensa. Yo fui la primera persona que escribió sobre violencia vicaria en un periódico autonómico aquí en Galicia. Y eso fue cuando Rocío Carrasco salió a la palestra. Y lograr poner violencia vicaria en el subtítulo, porque venía a Vigo la presidenta de la única asociación que había en ese momento de violencia vicaria en España, y que por eso logré vender el tema. O sea, había sido la primera vez. Y fue dificilísimo. Y lo logré meter y en fin de semana. Muy bien. Vale. O sea que hay mucha problemática por detrás. No es solo... Lo digo porque se denosta a veces al periodista o a la periodista. Y muchas veces es súper complicado. Y eso sí que lo señalaste. Para escribir un tema de violencia de género, o sea, escribir un tema cuando has entrevistado a una mujer maltratada, con la cara tapada y tal, es venir totalmente destruida de esa entrevista. Y tener que llegar y en 1 hora y cuarto escribir eso no es fácil. Entonces, para mí, el periodismo social tendría que funcionar aparte, dentro de las redacciones. Y nada, eso. Sí. O sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, por partes. Yo, o sea, solo no comparto lo de que estamos, ¿cómo has dicho? Que somos acomplejadas.
O sea, que tenemos miedo. Eso sí, que estás, Vale. que estás medio anulada en la redacción. Exacto, y sí. que tenemos miedo. Y además eres la que hace los temas fáciles. Todos los demás, claro. porque hacer política es súper difícil. Y que Es muy tenemos difícil. muchas dudas. Lo decía Silvia Ichaurrondo, ¿no? en una entrevista, es decir, cómo quieren manipular nuestra no me sale la palabra. Quiero decir, si yo sé que eso es verdad, si yo sé que se llama así, si yo sé que esto sucedió, ¿por qué tengo que ir a probar que sucedió lo que ya sucedió? Bueno, esto que tú estás contando ahora, las compañeras que hacemos igualdad, en este caso en Madrid, que es donde yo estoy, lo hablamos tanto que tenemos un grupo de WhatsApp juntas. O sea, Ana Requena, Isabel Valdés, Violeta Molina, Carol Pecharroma, estamos para insultar a los jefes, básicamente. O sea, ¿cómo lo lleváis? Yo fatal hoy, no hay manera. O sea, entonces, como lo decía antes Anabel, y yo creo que es una cosa fundamental, hay que tejer redes, tenéis que tejer redes entre vosotras. O sea, el otro día tuve un problema del trabajo serio y tenía que hablar con una institución y la directora de esa institución me dijo: no se te olvide que somos feministas en instituciones machistas, Macarena, que no se te olvide. O sea, quiero decir que por muy que creas que tú estás en el medio más progresista del mundo o que estás trabajando, no sé, me da igual, el Ministerio de Igualdad, me da igual, quiero decir que al final es un constructo machista y patriarcal, todavía, y sigue siéndolo. Entonces, tú estás trabajando en un medio que te parece hostil, igual que Diana en el suyo, igual que yo en el mío. Sí. Sin más, sin más. Lo que pasa es que hemos apostado por un periodismo que nos gusta, porque además de periodistas somos activistas, y además de activistas somos feministas, o al revés, somos feministas y además somos activistas, y estamos dispuestas a aguantar lo que nos caiga encima, porque no es por nosotras, es por otras. Entonces, cuando no es por ti, porque como que cuando es por ti todo te cuesta más, ¿no? Pero cuando es por otras, pones el cuerpo. Entonces, todas las periodistas que hacemos igualdad y sobre todo las que hacemos violencias, como tenemos muy claro que no es por nosotras, que es por otras, que es por todas estas que habéis visto aquí atrás, vamos a seguir. ¿Qué pasa? Que necesitamos unirnos y establecer redes, porque es imposible. Entonces, nuestro grupo se llama Las Señoras de los Medios y a veces decimos, un vino, hay que quedar, porque claro, hay momentos muy complicados. Claro, lo que vosotros hacéis es cuidaros. Lo que pasa es que muchas veces muchos periodistas no tienen esa oportunidad. ¿Quién cuida al que cuida? Este es el problema. O sea, hace unos años salió aquí unas estadísticas de un informe brutal de todos los problemas psicológicos y de todas las periodistas en Galicia, y periodistas hombres también, que acudían a un psiquiatra desde hace años y que se medicaban y que estaban sujetos a ansiolíticos. Es una realidad de la que no se habla, de la salud mental súper deteriorada que tienen los periodistas aquí en Galicia. Aquí en Galicia, y me imagino que... Mira, si te sirve para que te quedes más tranquila, hemos publicado hace creo 15 días, que lo hablaba ayer con Diana, un reportaje en El Feminista sobre la violencia que reciben las periodistas feministas. ¿No? Y hemos entrevistado pues, a Cristina Fallarás, a Ana Requena, a la abogada Laia Serra, a las compañeras de Pícara. Las agresiones son bestiales. O sea, a Cristina le han marcado la puerta de su casa, no puede salir, se ha ido de Madrid, no puede salir a la calle con sus hijos. Ana Requena tiene 5 denuncias puestas en fiscalía. Quiero decir, son cosas ya muy bestias, muy bestias. A nosotras les decía hoy que nos ha llegado el primer correo electrónico que decía: tenéis que estar todas muertas, putas. A nosotras no nos había llegado todavía, pero nuestra visibilidad en redes, que antes pues, no estábamos tanto en redes, ha hecho que ya nos tengan detectados, son los mismos, y bueno, pues empiezan las agresiones, ¿no? Pues sí, necesitamos cuidarnos, pero otra cosa que hacemos muchas veces, cuando no puedes más, das un paso atrás y que otra dé un paso adelante. No siempre podemos estar las mismas en primera línea. Y hay momentos en los que pues, toca replegar, cuidarte, sanarte. Si tienes que ponerte a hacer política o economía, te pones y ya volverás. Quiero decir que hay que cuidarse para poder seguir, si no, no podemos seguir. Y entonces
estaríamos haciendo un flaco favor a nosotras mismas. O incluso a veces tratar otros temas dentro del feminismo, pero que no generen tanto hate. Teatro, machista. cine, que decir que lo bueno que Sí, tiene es que... Sí, que tratar otros temas que no generen tanto... Claro, mujer, hablar de violencias es muy duro. Tanta violencia machista. Yo solamente por hacer un apunte con respecto a lo que dijiste, Lorena, estoy de acuerdo y aparte me parece un temazo del que no vamos a poder desarrollar ahora, pero lo de la legitimación social de la desinformación, o sea, por primera vez la gente está, por primera vez seguramente no, pero es que yo ahora veo que es una generalidad, que la gente está súper orgullosa de ser una ignorante y además presume de ello y además presume de ignorar datos, de ignorar información, de no contrastar, se la suda, o sea, de informarse de bulos, que es una cosa desalentadora y no gente de 20 años, gente de 50 y de 60. Y con respecto a todo lo que dices, o sea, creo que tienes razón, que todas sabemos la posición que tenemos las mujeres dentro de las redacciones y tal. Bueno, medicar, yo la verdad es que creo que se medica todo Dios, periodista, político, arquitecto, albañil, o sea, tampoco le doy más importancia a eso, es la vida. Pero sí que creo que además de que sí, de que somos víctimas ya simplemente por ser mujeres y estar ahí, también llama un poco a la responsabilidad. Quiero decir, casi todas las informaciones que he puesto, no todas, pero la mayoría, estaban firmadas por hombres. Luego, tú puedes negarte en un momento dado, también en prensa local, a firmar una información. Puedes decir, bueno, yo hago esta mierda, pero pongo redacción o pongo mis iniciales o me invento un nombre artístico. Muchas veces esto lo puedes hacer. Y luego, no creo en la misma responsabilidad de Lorena que en la de Susana Griso o Sonsoles Ónega, que están dando pábulo a estos tíos, a estos padres cuyas madres malísimas o exesposas han secuestrado a sus hijos y que los tienen cada 2 por 3 en el prime time de la televisión. O sea, lo siento mucho, Sonsoles Ónega, Susana Griso, no sois víctimas. Sois mujeres con muchísimo poder que tenéis agenda y que podéis elegir la agenda de vuestros medios de comunicación, porque si no, no se acaba nunca esta movida de no responsabilizar a nadie de los medios de comunicación. O Ana Rosa Quintana, que es directora de su programa, igual que Susana Griso. Joder, es que esta gente tiene responsabilidad también. El problema es que no hay consecuencias, o sea que no hay... Me parece muy bien que sean mujeres. O sea, hay recomendaciones, pero ni hay una normativa clara, ni hay una legislación clara, ni hay consecuencias cuando infringes cualquier norma ética en el periodismo. No las hay. Hay un rédito político que es el que están buscando. Y es que luego vienen el 8 de marzo y como cuando se hizo, o sea, es que es una confusión y se dicen a sí mismas feministas y cuando fue la huelga del 2018, Ana Rosa Quintana paró. O sea, esta señora, con todo su papo, como se dice en Galicia, paró y a mí en aquel momento me pareció un gesto bonito y dije, qué bien, hasta Ana Rosa Quintana. Pues igual no tenía que parar Ana Rosa Quintana. Porque ¿para qué has parado? O sea, al día siguiente traer al Joyas, claro. O a sentar al Condelecchio en el plató, ¿sabes? ¿Para qué has parado? Nos estás diciendo a la gente que el feminismo es una cosa, pues, que dista mucho de lo que es. No sé si hay alguna pregunta más, ya la última, porque tenemos que irnos, que son las 9, y alguien nos echará. Sí, Anabel, sí, por supuesto. Pero a mí hay algo que tú hablabas del tema de volver a defender el derecho al aborto como una realidad distópica. A mí últimamente me preocupa muchísimo, o me preocupó, el tratamiento de algunas instituciones y de personas que tienen y ejercen responsabilidades políticas con el tema del feminismo. Y pongo un caso concreto que a mí me parece, y su tratamiento mediático que me parece aberrante, que es el caso del conselleiro do Mar. O sea, un señor presunto agresor sexual, y me da igual la formación política, vamos, como si fuese, porque aparte en el BNG también tuvimos este caso y le dimos la espalda. Y fue muy duro porque era compañero, que es cuando más duele estos casos, cuando conoces al agresor o cuando conoces al maltratador. Y fue muy duro. Pero que un conselleiro con responsabilidades políticas públicas salga entre abrazos y aplausos del presidente da Xunta de Galicia, que filtren el nombre de la agredida para desprestigiar la denuncia. Y me parece un escándalo. Pero el tratamiento... O sea, para desprestigiar la denuncia y lo que es peor, para no permitir que ella... O sea, primero, él sabía perfectamente que al momento iban a ir a por ella. Es que es tremendo. Y el tratamiento mediático, que era conselleiro... Hostia puta, perdón. O sea, era conselleiro, que un conselleiro esté sentado y tenga un juicio y que aquí no pase nada más que esos 2 días
y el silencio brutal de la televisión de Galiza, yo nunca pensé que me tenía que ver en esto. Y las posteriores declaraciones de gente que forma parte de la estructura para luchar contra la violencia machista, haciendo declaraciones a favor. Claro, es que es el mismo señor que a mí en una reunión, y lo voy a contar, y me quedé muy cortada y muy jorobada, le fui a dar la mano y me dijo, no, aquí damos 2 besos. Y me dio 2 besos. Y yo me quedé completamente mal y estuve toda la reunión pensando, le tenía que haber contestado, pero tampoco quería ser desagradable. Que es lo de siempre, Claro, que siempre es lo mismo. Yo, no sé, lo Cuando tú das la mano, tiran de la mano, te dan 2 besos no. y no te atreves a... Invadió mi espacio físico, me dio 2 besos, me dejó noqueada y tengo unas ganas de volver a verlo que no os lo podéis imaginar. De verdad, para darle un cachetito en el culo, a ver si le gusta. Ojalá. Claro. Joder, por favor. Es que me acordaba del caso, no sé quién lo contaba, creo que era Iria Piñeiro en el anterior, el tema del chica, ¿qué tal? Sí, ¿no? del pellizquito. Tal. Pues me cogió. Entonces, quería saber tu opinión y perdón, pero es que estoy completamente indignada con el tratamiento de este caso. Lo contó Marta García ayer en C Mujeres ¿Qué opinan? Que no recuerdo quién se lo hizo, que le dijo Martita y le cogió por el moflete, sí. Mi opinión es que todas tenemos muy reciente el caso Nevenka, porque lo hemos vuelto, y que las cosas han cambiado muy poquito, muy poquito, y que incluso dentro de lo que considerábamos personas aliadas, cada 2 por 3 aparece alguien que no lo es, que no debería sorprendernos por mucho que nos duela, que volvemos a ser feministas o personas igualitarias o personas feministas, y os incluyo a vosotros, que somos personas feministas en un entorno machista, y que eso va a seguir pasando, que el trabajo es de base y que no nos creamos que un partido, por ser X partido, es un partido feminista, porque no lo es. Es un partido que dentro tiene personas feministas y me da igual el partido que sea. Me da igual el que sea, porque dentro tiene partidos, pero ningún partido puede definirse como feminista, ni llenarse la boca como feminista. Feministas somos muchas personas, pero por convencimiento, por formación y somos capaces además de reconocer nuestros sesgos machistas cada día. Y es muy importante. O sea, yo dudo mucho y me genera mucha, no sé cómo decirlo, muchas dudas el feminista. O sea, cuando yo no soy capaz de reconocerme al 100% como feminista porque cada día me recuerdo a mí misma un sesgo machista. Digo, vaya hombre, ya te ha vuelto a salir, Macarena. Claro, ¿no? Estás viendo la tele y dices, mira cómo va esa. Y dices, no me lo puedo creer, lo he vuelto a pensar. ¿No? Lo único bueno es que me lo detecto ya también yo sola, ¿no? Que no me hace falta otra compañera que me diga, tía, es verdad, ¿no? Que tú sola te haces análisis y dices, joder, ¿cómo lo tengo metido? Que he vuelto a pensar, ¿no? Y ni siquiera me he parado a pensar que en la otra parte de la tele hay un tío y no, o sea, no, me ha ido la crítica directa a esta mujer. Entonces, bueno, eso sigue pasando. Entonces, ¿qué opinión tengo? Que es nuestro día a día, es tu entorno de trabajo, es el entorno de trabajo de Lorena, es que lo que acaba de contar Lorena no es muy diferente a lo que estás contando tú, es que pasa. Y duele más cuando es de un aliado y duele más cuando es de una mujer, que también pasa. Que también pasa, porque ya he hablado de su jefa, pero son muchas, porque no naces, o sea, las mujeres no hacemos feministas, hay mujeres machistas y eso, dices, joder, nunca, no, ¿sabes? Porque por muy machista que sea, te ha atravesado la violencia. ¿No? Entonces, te has parado a pensar, te ha atravesado la violencia y me traes este discurso. Ostras, el consejo de ayer, bueno, nada. Y luego ya si es un entorno de poder, es que no, quiero decir, el poder está por encima del feminismo y de cualquier ideología que es horrible, pero es así. Yo creo que ya con esto cerramos. Un aplauso a Macarena, muchas gracias. Gracias. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias.